Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y reflexionamos sobre la palabra del Señor, sobre el Antiguo Testamento, y estamos hablando y estamos queriendo desarrollar en una introducción muy general, ciertamente, sobre la historia llamada así la historia profética dentro del Antiguo Testamento, dentro de los libros de la Biblia. Encontramos esta división que se llama la historia profética. Dentro de la historia profética tenemos de nuevo dos partecitas. Es la continuación de lo que le llamamos los libros de la Torá, los libros del Pentateuco, los libros de la ley como tal. Entonces, los 5 primeros libros, ya sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pepe o página, la parte de la ley. Yo le digo así en una forma nuestra para que nos entendamos, es como la Constitución Nacional de una nación, porque aquí se encuentra el proyecto de vida de un pueblo, el proyecto de vida del pueblo de Israel, del judaísmo. Upeya Bebeikoana, Upeala Beyapoana, son como normas, reglas, todos bien fundamentados ciertamente de una comunidad que reflexiona y que entiende y que mira desde Dios. Ahora estamos entrando en la segunda partecita porque son 3 partes. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ahora estamos entrando en lo que se llama justamente la historia profética, o sea, de los Nevi'im. Y los Nevi'im, según la Biblia hebrea, como nosotros estamos estudiando, dividimos en 2 partecitas, ¿verdad? La primera parte que se llaman los libros históricos, de cierta manera, le llamamos así. Pero son los profetas anteriores. Ese es el nombre verdadero que encontramos en la Biblia hebrea. Entonces, profetas anteriores, es decir, antes de, profetas anteriores, antes de que suceda el exilio principalmente, a pesar de que también después eso nunca es así en una forma tajante, ¿verdad? Pero tenemos aquí a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Son los 3 grandes profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Bueno, y después tenemos los profetas menores. Los profetas menores también son profetas que se les llama profetas posteriores. Posteriores. Anteriores y posteriores. O también profetas mayores
Bueno, pero eso ya en la división de los profetas posteriores. Ahí de nuevo vamos a hacer una subdivisión de nuevo. ¿Verdad? Los profetas, esos que recién estuvimos nombrando, que serían los profetas mayores, que es muy fácil distinguir. ¿Por qué son? ¿Quiénes son los profetas mayores? Y son simplemente aquellos profetas ipucuales y libros, ¿entendiste? Ipucuales esta vez con la capítulo. Pero antes que dice las mayores. Entonces, porque tienen libros bastante largos, bien gruesitos, ya yo veo pecha, entonces me era profetas mayores y luego a los otros profetas menores. Pero en la subdivisión de la historia profética encontramos los profetas anteriores y los profetas posteriores. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en una explicación más sobre esta cuestión de la historia profética, que es importante ubicarnos primero. Ya te copié ya pues ya cuando mismo para la ñembo ujina o pe ella es chata ni la ñamoñe pregunte añañe ente brazo de versículos sobre palabritas y ya comenzamos a interpretar como si fuese que nosotros supiésemos todo ahí ya capama hoy, ¿verdad? Famoso hay capa hoy. Ese que me dice hay capa hoy quiere decir que doy cuayete imba eve. Ustedes tienen que saber ese dicho de Sócrates, ¿verdad? Solo sé que no sé nada. Mobio se hay cuata, mopico se hay cuata. Solo sé que no sé nada. Es interesante eso, solo sé que no sé nada. Mobio se hay cuata, mo se hay cuata. Bueno, y entonces, cuando se emplea la palabra profeta, atención, vuelvo a repetir algo que ya dejamos en el curso anterior, se suele pensar en alguien dotado de una clarividencia, decíamos, que lo capacita para predecir hechos futuros o lejanos. Sin embargo, esta idea corresponde muy imperfectamente a lo que fueron en realidad los profetas de Israel. Entonces, no está respondiendo a eso de predecir hechos futuros o lejanos. No estamos en eso, ¿verdad? Porque esta idea corresponde muy imperfectamente a lo que fueron en realidad los profetas de Israel. O sea que no es cuestión de predecir lo que va a suceder en el futuro, lo que te va a pasar a vos, cómo te va a suceder, etcétera, etcétera. Estos profetas, escuchen bien, ahora vamos un poco a una definición más nuestra para entender lo que significa la profecía. Estos profetas se presentaron como portavoces del Señor. Entonces los profetas estos, a quienes nosotros estamos llamando profetas en general, ellos se presentaron como portavoces del Señor. Entonces va mucho más allá. Vivieron intensamente los problemas de su tiempo. Vivieron intensamente los problemas de su tiempo y hablaron a sus contemporáneos por el mandato y la autoridad que habían recibido de Dios. Hablaron a sus contemporáneos por el mandato y la autoridad que habían recibido de Dios. Entonces, atención, aquí entonces está la famosa inspiración, ¿verdad? Esta es la famosa inspiración que nosotros recibimos de parte de Dios. Esta es la famosa inspiración. O sea, ellos están mirando la realidad. Ellos están conociendo la realidad. Ellos están viendo entonces, están bien parados. Conocen qué cosa y por eso te está diciendo. Ellos entonces están mirando intensamente y viviendo intensamente los problemas de su tiempo y hablan a sus contemporáneos por el mandato y la autoridad que han recibido de parte de Dios. Oye, esa guaybe, y reflexionan sobre eso. Y ahora entonces están diciendo a la comunidad, peña tende que, pea la ñande ya lo hipotada guayina, vaya bañande ya güero guatay, ya popona vaina, tapa ya povay. Pero viven intensamente dentro de su pueblo. Situaciones bien concretas. Volvemos con más ñande yarañe Antiguo Testamento.
El Papa participó en la Basílica de San Pedro en la tradicional Misa del Miércoles de Ceniza. Aunque cojeaba un poco, la celebró con total normalidad. La ceremonia incluyó el rito de imposición de las cenizas. Ricordati, uomo, che polvere tu sei, e in polvere ritornerai. El encargado de imponerle las cenizas fue el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro. Luego el Papa las impuso uno a uno a los cardenales que viven en Roma. La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato il cuore. Questo è il centro della Quaresima. Dove è orientato il mio cuore. En su homilía, el Papa sugirió preguntarse si el piloto automático del corazón nos mueve a amar a Dios o a amar nuestros propios egoísmos, como por ejemplo recuerdos malsanos que paralizan, el miedo o la queja victimista. Recordó que para regresar a Dios no hay que hacer méritos, sino dejarse curar por el Señor, un itinerario que comienza con la confesión. L'inizio del ritorno a Dio è riconoscersi bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia, bisognosi della Sua grazia. Questa è la via giusta, la via dell'umiltà. Io mi sento bisognoso o mi sento sufficiente? Tradicionalmente, el Papa celebra la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina, en el Monte Aventino de Roma, pero este año la pandemia lo ha impedido. Por eso, para evitar aglomeraciones, además de los 32 cardenales, asistieron solo un centenar de peregrinos. Así, de alguna forma, la ceremonia ha sido mucho más familiar que otros años. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús
les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recíbeme, toma mi vida. Recíbeme, toma mi ser. Recíbeme, te pertenezco. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Antiguo Testamento, estamos reflexionando sobre la historia profética, estamos reflexionando y definiendo ahora qué es un profeta, decíamos. Y decíamos que los profetas vivieron realmente intensamente los problemas de su tiempo. No es entonces ese profeta que nosotros decíamos o pensamos que está dotado de una clarividencia, que lo capacita para predecir hechos futuros o lejanos.
ambotu la cereza esa y a ver qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, clarividencia, ¿verdad? Ahí ya pealo y cota andereje. Tilo payasero, mi o leo ulan de boa, pero y cota andereje, o repetir de la misma cosa. Te hablan de una forma general, ¿verdad? Entonces andero, oye, pero y cota andereje. Es cierto, muchas veces hoy coño andereje, pero porque es una cosa tan general. Hoy cotan de pea porque pea, oye, ya potan de cualquier cosa, tapejó la payesera, vean, es lo primero que te va a decir. Oye, ya pondereje, famoso, vean. Oye, ya pondereje. Épico dice la oye, ya pondereje. Oye, ya pondereje, quiere decir justamente en una forma demasiado general. Dice la oye, ya pondereje. Entonces yo me quedo ahí, me nace dato con que está dando y cuaina. Andente más como regendu, oye, ya pondereje. Pero yo por andu tande. De coreco algunos nandera juiva. Famoso, vea. De peago entero de teñere con algunos dañandera juiva. Ande, viste que al final no, esa persona no te dice, ando y cuay bebe. O pues llegue a ari. Inde, de piondere coi algunos nandera juiva maina. Ande ya calculama. Se suegra. Se vecino, se chicaque, o lo que sea. De ya calculamos y nada. Vea, anda a llegar el jugueima, despecho, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero entonces, anda ahí la profeta, ahí ponen un dedo, ahí ponen que ahí donde venían de Yarañé. Ve anda ahí anilan de huiro, oveja mío. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero a mí me extraña, ¿verdad? Me extraña muchísimo. Hay personas así ya es una iglesia muy cristiana, pero no sé si es tan cristiana, ¿verdad? Porque se voy a equivocar y entonces porque parece incluso que comulga, que va a la misa, que se confiesa, todo eso. Ojo, cualquier hija, ojo mi guaulea que te echa la carta, Veango truco. Se lleva a la truco, mío. Aprende y mira años, imagínate. La Itaúda veía ella la gente, ¿eh? Ustedes saben que hay una frase muy interesante. A mí me gustan esas frases, ¿verdad? Porque te habla de la realidad. Hay una frase que yo siempre repetiré y creo que seguiré repitiendo. Y eso para cualquier ámbito. También para el ámbito eclesial. También para el ámbito de las iglesias. También para el ámbito de la política. También para el ámbito de nuestras familias, también para el ámbito de nuestros trabajos, también para el ámbito de nuestras amistades. ¿Saben qué dice? Solo existen faraones donde existen esclavos. ¿Entendiste? La nena inteligente, miro, repillata enseguida en balanceada de Andeina. Solo existen faraones donde existen esclavos. Es decir, la andén de Tauro, ande hoy con ahí tiene esclavo. La pez, ande entende bien y la ella, vos sos un esclavo. Y entonces, si vos andás siempre así, siempre va a haber otro que se aprovecha de vos. Apea la faraónina. Solo existen faraones, existirán faraones cuando vos sos un taullo. Taulla, ne entendéis la ella, y va para la heredia, entonces, claro, todos se aprovechan de vos. No tenés la capacidad de reflexionar, ¿verdad? Desde la palabra de Dios, de lo que te está diciendo. La palabra de Dios lo que hace es liberarnos, hacernos entender quiénes somos nosotros. Opear con la ñande política reunida y en cualquier cosa. Andamos todo mal. Opear con la ñandere coa y pa. Va la ñandere coa y pa. Opear. Porque no entendéis. De allí cuá y la yiyapo. Y entonces ahí ciertamente que se nos cae encima, no podemos abrirnos, no podemos entonces entender verdaderamente lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Pensamos que es una cosa mágica, se dan cuenta. Aquí justamente cuando estamos hablando ya de la historia profética se nos está presentando quién es ese profeta. Y entonces normalmente dice, se suele pensar, ¿dónde? Se suele pensar. Anda, digo, Señor de las cejas, no ven. Donde por ando cualquiera vea oye esa pea mía como pues mía besa la iñaca enseguida oye esa guaja o esa pea. Se suele pensar que es alguien dotado de una clarividencia. Ve cuña garaibe pea ole hoy pea hoy ya hoy pese apreto muy pese con la sopa sin había ole pa tengo soy papá y tango baila ella sé.
Anilande Uro. Anilande Ura. La historia me diga todo ya vos. Ñande Yarama te me diga todo ya vos. ¿Entendiste? Entonces, pero esto puede, como nosotros somos tan sensibles, ¿verdad? Y más todavía si somos ignorantes, si no nos damos cuenta en qué estamos cayendo, evidentemente que vamos a seguir siempre así. Vamos a seguir siempre así y nunca vamos a poder salir adelante. Siempre va a haber alguien que se aprovecha de nosotros. Y entonces nosotros pensamos, clarividencia, que lo capacita para predecir hechos futuros lejanos. Sin embargo, esta idea corresponde muy imperfectamente a lo que fueron en realidad los profetas de Israel. Pea, la Biblia me oía. Pea, Pea, derejojabe, etcétera, pea. Orecopatan donde orecotan de la curusu, orecotan de peixe, ya orecotan de la santo, orecotan de la virgen, orecotan de todo, orecotan de. Se conamombe usei de meme porque alguna cosa conmigo y tienen lentos ascendica tu la estrella digo a ver, ¿verdad? Por estos medios. Pero esto yo me ya aprovechado hoy. Cuñado mío, ya aprovechado hoy. Ya aprovecha. ¿Y por qué? Y porque le hace hacer cualquier oreja, ya aprovecha para su bien propio. Ahí la platañón de otras cosas también. Ya pepillama y namba, eva la ceja de ese. Bueno, vamos a volver enseguida entonces con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe.
Me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Oh, oh, oh. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Oh, oh, oh. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Oh, oh, oh. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Y ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la historia profética y nosotros estamos hablando y estamos procurando definir verdaderamente quién es el profeta, cómo se presenta un profeta, cuál es la realidad de un profeta, cuáles son sus características. Porque nosotros muchas veces estamos pensando, atención a lo que les voy a decir, dentro de un estudio, ¿verdad?, del aspecto de la religión como tal. Esto se llama filosofía de la religión, es decir, lo pensamos y lo miramos desde un aspecto de la razón. Se habla de la religión baja y de la religión alta. La religión baja es todo aquello que al final de cuentas está ciertamente mirando hacia Dios, busca a Dios. En ese sentido no hay ningún problema, porque el hombre de por sí es un hombre que busca lo trascendente, se pregunta sobre la existencia de Dios, se pregunta sobre el ser que está más allá de su propia vida, ¿verdad? Porque si yo le veo al tú, le veo a las cosas que me rodean, me doy cuenta que no estoy solo en el mundo, ¿verdad? Y luego ya comienzo a preguntarme, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Esa es la pregunta
crucial, elemental, verdaderamente filosófica, esencial. Y esa es la primera pregunta, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, el preguntarnos sobre nuestra propia existencia, quiénes somos nosotros. Y después desde ahí vamos a ir haciendo otras preguntas. Bueno, pero desde aquí nosotros podemos entender la religión baja, porque la religión baja nos está hablando de una respuesta, o nos está dando una respuesta a estas preguntas, y vemos todo lo externo o incluso la presencia de Dios como una cuestión más bien mágica, donde el hombre es simplemente un objeto, o el hombre es simplemente una partecita, pero totalmente dependiente en todo sentido de las fuerzas externas, Es como decir, el hombre no tiene capacidad de ponerse por encima de las cosas externas. En realidad, la Biblia, Génesis 1:26, primero te dice que somos imagen y semejanza de Dios, ya te abre el paraguas y te está queriendo decir que vos sos capaz, porque vos tenés toda la capacidad que Dios te ha dotado para que puedas desarrollarte y para que puedas vivir bien. Y luego, si ustedes siguen, capítulo 27, 28, 29, etcétera, le dice al hombre que hay que someter la creación. Pongo todo esto en tus manos para que puedas someter la creación, para que puedas llevarlo adelante. Bueno, si nosotros entendemos eso, entonces nos volvemos, entre comillas, nos volvemos verdaderamente dueños y nos volvemos también entonces hacedores de la propia creación. Somos co-creadores con Dios entonces en la misma historia de la creación del mundo. Ahora, nosotros seguimos entonces esa creación que Dios ahora puso en nuestras manos. Pero y sin embargo, dentro de la religión baja nosotros no nos damos cuenta de esto. La religión baja es todavía aquel que está esperando todo desde afuera. La religión baja, en síntesis, lo que desarrolla mucho es un pensamiento más bien o mitológico o un pensamiento totalmente también mágico. Yo no diría luego tanto en el aspecto mitológico, porque este género mitológico tiene una profundidad que incluso va mucho más allá también que del aspecto racional incluso. Uno tiene que entender bien entonces qué son los mitos. Atención. No lanzar y no decir cualquier cosa sin saber. Hay que saber qué significa, porque yo algunas veces escucho por ahí, ¿verdad? Algunos que se hacen guau de los científicos, de que lo sabe lo todo, y para qué lo están diciendo. Quiere decir que no hay verdaderamente un lenguaje mitológico. El lenguaje mitológico incluso va mucho más allá que el aspecto simplemente racional, mucho más que el aspecto racional. Son como algunas veces algunos pensamientos que uno escucha o lee en algunos escritos, ¿verdad? Que son reflexiones muy interesantes, pero que siempre después apuntan no simplemente a una razón, ¿verdad? Sino que apunta también a un aspecto mitológico, porque está tocando el aspecto trascendental, el aspecto sentimental del hombre, no simplemente la razón. Muchos escritos apuntan a eso, y hay lindos escritos, ¿verdad? Donde te conmueve y donde te llega y vos entendés muy bien. Tenés la capacidad de captarlo. Tenés la capacidad de ver mucho más allá de la razón, entonces. Se dan cuenta que el hombre, de cierta manera, es un ser bastante complicadito, pero que tiene otros elementos que van más allá de la simple inmanencia y de la simple razón, sino que apunta también a lo trascendente. Ahora, el peligro verdadero es cuando nosotros pensamos y nos quedamos simplemente en aspectos mágicos de la religión. Porque de por sí la religión no tendría que luego ser en ningún momento una cuestión mágica. No tendría que serlo. Pero eso es un descubrir. Tenemos que ir descubriendo. Porque si no, el peligro es que nos quedemos en lo mágico. ¿Por qué le digo que no tendría que ser mágico? Porque la palabra luego ya religión, religarse, quiere decir entrar en tu existencia. El que pende eso quiere decir la religión. Y después de que vos te preguntes y te des una respuesta a vos, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre?
Entonces desde ahí surgirán las otras preguntas. Y entonces, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién me creó? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Entonces ya comienzan las preguntas. Y esas son preguntas existenciales. Y eso es religión. Religión es religarte, entrar y dar respuesta a tu propia vida. Dar razón a tu propio existir. Dar razón entonces al porqué de tu propia vida. Eso es religarse a tu esencia. Y ahí nosotros encontramos lo que le llamamos Dios. Eso es Dios. Dios es entonces la razón y la respuesta a nuestras incógnitas. ¿Por qué? Porque apuntamos siempre, no simplemente en lo inmanente podemos responder, no hay ningún problema. Uno puede preguntarse y puede ir respondiendo. Y a nivel científico, hasta cierto punto, en cuanto vamos desarrollando nuestra capacidad, vamos a responder. Pero cuando entramos en el aspecto trascendental, justamente entramos en otro aspecto esencial, sin el que no podemos vivir, porque es el que da razón y objetivo de nuestro propio caminar. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento.
Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí.
eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Antiguo Testamento, justamente sobre la historia profética. Estamos comenzando y estamos definiendo lo que es ser un profeta, lo que es también la ubicación, dónde lo ubicamos, cómo lo definimos al profeta como tal, ¿verdad? El profeta que entra, ¿verdad?, dentro de nuestra situación existencial, porque el profeta tiene que responder a una situación de la existencia del hombre. Por eso decíamos hace rato que el profeta como tal se presentan como portavoces del Señor, que vivieron, atención, intensamente los problemas de su tiempo y hablaron a sus contemporáneos por el mandato y la autoridad que habían recibido de ellos. Es decir, ellos sí te hablan desde un pensamiento religioso, pero ellos viven su tiempo, pisan tierra, o penubeure, hoy cuamo oñibogivein, da ietejina pecha pechante, da médico ya sino que es una persona que entiende, que sabe, que reflexiona, que entiende y que ahora se está comprometiendo, ¿verdad?, con la persona como tal. Ahora, atención, con la mirada puesta en el momento presente, la mirada puesta en el momento presente, mira aquí, mira esto que tiene aquí delante. Disciernen la presencia y la acción del Señor en la vida de Israel y del mundo. Disciernen y entienden la presencia del Señor ahora, aquí, en la vida del hombre y del mundo. Esto también es importante. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué quiere decir discernir la acción de Dios en el presente, en la vida del hombre? Quiere decir que todo lo que nos está pasando, lindo o malo, positivo o negativo, nosotros estamos mirando, pero ahora en nuestro presente, procuramos entenderlo, pero procuramos entenderlo verdaderamente como un regalo y como un don trascendental, o mejor dicho, trascendente, que completa el aspecto simplemente inmanente, el aspecto simplemente del vivir, el aspecto simplemente entonces de lo que tocamos, de lo que hacemos, de lo que repetimos en el día a día de nuestra vida, sino que nosotros al mirar el aspecto trascendente estamos mirando cuál es el sentido de todo lo que estamos haciendo, cuál es el sentido de nuestro caminar. ¿Cuál es el sentido entonces de nuestra búsqueda profunda, elemental y existencial, ¿verdad?, de nuestra propia vida? Y entonces, si nosotros pensamos, queridos amigos, desde este aspecto, es muy interesante porque vamos a dar pasos concretos también en nuestra forma de entender el mundo, en nuestra forma de entender la realidad religiosa. No lo vamos a entender ya como una cosa mágica, donde yo me quedo simplemente como un ser pasivo y donde toda la acción voy a recibir desde afuera. Toda la acción entonces va a ser de acuerdo al deseo o al interés de ese que está desde afuera. No, Señor. Tenés toda la capacidad y sos vos el que tenés que dirigir y mover tu propia vida y tu propia existencia. Y desde ahí entonces darle ese sentido profundo, ¿verdad?, de lo que vos estás haciendo. Y por eso dice, con la mirada puesta en el momento presente, discierne la presencia y la acción del Señor. Tenés que discernir qué es lo que yo estoy haciendo y qué eso significa entonces de esa presencia y acción del Señor, de la vida, ¿verdad?, del Señor en la vida de Israel, en la vida del mundo. Para confirmar el carácter divino de su misión, porque el profeta tiene que saber
¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué misión tengo yo? ¿Qué es lo que tengo que comunicar? Anunciaban eventualmente el futuro, pero lo hacían siempre con la intención de iluminar una situación determinada y de provocar un cambio de actitud en los destinatarios de su mensaje. En los destinatarios de su mensaje. Escuchen bien. Lo hacían siempre con la intención de iluminar una situación determinada. Aquí hay una situación determinada que debe ser iluminada. Entonces, esa situación concreta de la vida, del hombre, esa situación concreta que nosotros encontramos delante de nosotros, por otra parte, debe provocar un cambio de actitud con los destinatarios. O sea, mi prédica tiene que llegar a la otra persona. Quiere decir que la agenda ellos anda no quiere decir que como profetas. Recordemos también, querido hermano, hago un paréntesis, pero nosotros de nuestro bautismo decimos que somos sacerdotes, profetas y reyes. Las tres dimensiones, ¿verdad?, de la vida del hombre. Y ahora estamos apuntando a nosotros el aspecto del profeta. Y por eso dice, mi prédica, mi anuncio, lo que yo estoy viendo en esta realidad. Y desde aquí estoy diciendo, entonces por eso te está diciendo. Entonces dice, para confirmar el carácter divino de su misión, anuncia ¿qué cosa? El futuro. Pero lo hace siempre con la intención de iluminar una situación determinada. Debe iluminar una situación determinada, pero desde el presente. Es entonces que anuncia el futuro en este caso. A esta vez en otra oportunidad hemos oído pero en duda que puedo ir un tiempo cuando hablamos luego ya en un momento sobre el aspecto profético, ¿verdad? El profeta mira la realidad aquí y ahora. Muy bien. Estamos todos espectacular, todos nos queremos, todos nos amamos. Entonces ahora miramos esta realidad. Pero ¿qué hace el profeta una vez que mira esta realidad? Esta realidad del futuro depende entonces de mi presente. Quiere decir que si yo hoy no estudio, les pongo un ejemplo, mañana, entonces yo no voy a salvar el examen. Entonces, ¿qué quiere decir que el profeta determina o puede leer o puede decir el futuro? Y puede leer y puede decir el futuro si es que hoy mira tu realidad y vos no estás estudiando. Yo también soy un profeta. ¿Sabe qué será? Leya plazata. Entonces, ese fue un profeta porque me dijo la verdad. Y claro, ¿por qué? Y porque me doy cuenta que vos en el presente no estás moviendo un dedo para prepararte, para estudiar, para etcétera, etcétera. Jamás veo o muy tener preguntas que verdaderamente cuestan, difíciles en tu pregunta, y vos no sabes nada. ¿Por qué? Porque no estudiaste. Entonces te aplazas. Era un profeta, había sido. ¿Por qué me dijo lo que me iba a aplazar? No es que miró el futuro y predijo tu futuro. Él miró tu presente y de tu presente te está diciendo lo que te va a pasar como consecuencia de lo que hiciste o no hiciste. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir hablando sobre esto porque la historia profética es el elemento fundamental. Con esto está comenzando la Biblia. Y vamos a reflexionar y vamos a procurar entender y vamos a hacer nuestro camino entonces para entenderle a Dios en nuestra vida, que actúa y que nos pide también un compromiso serio como verdaderos profetas. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.